vamos a hablar de algo que es bien importante, pero que a veces, digamos, no reflexionamos. Y es el devocional. ¿Mm? El devocional es una de las palabras que se utilizan mucho entre los cristianos, que hablan mucho, pero que a veces muchos no tienen en claro, como que no saben en sí qué significa, ¿no? Entonces, ¿qué es el devocional? Es como una actitud o una actitud de disciplina, de un tiempo de la lectura de las Escrituras y la oración, que hacemos los cristianos puede ser para comenzar el día o para terminar el día, ¿no? O en ambas circunstancias, ¿no? Sería lo mejor. Un tiempo devocional en la mañana, un tiempo devocional en la tarde. Ese tiempo es un momento en donde detenemos todas nuestras actividades y inclinamos nuestro corazón en buscar al Señor. Eso es lo que tratamos de hacer. Ahora, un tiempo de devocional incluye algunas cosas. Incluye también no solamente leer, sino también puede ser reflexionar. Reflexionamos en lo que las Escrituras dicen. También puede ser escribir algunos apuntes de lo que podamos estar reflexionando, apuntes de eso. También puede ser entonar algún himno, ¿cierto? También puede ser memorizar algún versículo que sea relevante en la lectura que podamos estar haciendo. Entonces podemos memorizar ese versículo, ¿no? ¿Para qué son estas prácticas? Para fortalecer nuestro espíritu, porque es relevante cómo nuestro espíritu se fortalece cuando estamos con Dios. Entonces, jóvenes, niños, es una práctica importante que debemos hacer para que nuestra alma sea fortalecida más y más. Hemos hablado de muchísimas cosas acá que son importantes. Les hemos predicado el Evangelio de la gracia, del perdón, de las circunstancias, de la confianza, pero también es necesario que ustedes den pasos de esfuerzo en relación a su vida espiritual y su lucha constante. Cuando uno empieza a caminar con Cristo en el Evangelio, pues como que a uno no le enseñan qué es el devocional, tanto, ¿no? Pero los cristianos sí hablan de eso. Entonces dicen, yo tengo mi devocional, pero uno dice, pero ¿cómo será en sí? Y básicamente es ese tiempo con Dios. A veces uno no sabe ni cómo es, ni cómo funciona, pero es una actividad que debemos hacer constantemente, tener tiempo con Dios. Ahora, es algo que tenemos que tener en claro lo siguiente. No hay fórmulas o reglas a la hora de tener un tiempo devocional con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Mi tiempo de lectura y mi oración es diferente en ciertos aspectos. Es decir, es diferente mi tiempo de lectura y mi oración, por ejemplo, cuando era soltero. Era diferente a cuando uno está con hijos. O cuando una mujer ya tiene un bebé, pues su tiempo de oración no necesariamente es que sea menor, sino que es diferente, ¿cierto? Es diferente para ustedes, por ejemplo, que para sus padres. Puede ser diferente. Entonces, sus padres tal vez puedan o tengan que buscar ciertos espacios y ustedes puedan tener más espacios. Ahora, otra cosa que es importante tener en cuenta es que los tiempos de devocional no siempre son experiencias deleitosas. Es decir, a veces uno no siente cosa extraña cuando lee las Escrituras, ni cuando está orando, no se siente una cosa rara, ni una experiencia mística. Otros días uno siente claramente la voz de Dios, puede hasta en el devocional sentir un deseo de agradecimiento, de llorar al Señor por sus misericordias, o es confrontado con lo que está leyendo y con lo que está orando y con lo que está reflexionando. Pero hay días que uno no siente gran cosa, o sea, no se siente nada. Pero igual seguimos así haciéndolo, porque no se trata de lo que yo sienta, sino como Dios me hace reflexionar poco a poco, ¿no?
Hay momentos que cuando ustedes se acercan a las escrituras en ese momento de leer, de mirar qué dice el Señor, de orar, hay momentos que ni siquiera podemos entender lo que Dios está diciendo en las escrituras, como que no nos es claro, como que no entendemos. Hay otros momentos que nos quedaremos sin palabras para orar, entonces como que no sabemos qué decir en la oración, ¿cierto? Pero ninguna de estas cosas significa que Dios no está cerca o no nos está hablando. ¿Me hago entender? A veces piensan las personas que porque tienen estas experiencias, o sea, como que dicen, no, pero yo no entiendo bien este pasaje, o porque dicen, no, pues no tengo muchos anhelos de orar en este momento, o porque dicen, no siento algo extraño. Entonces se imaginan que es que Dios ya como que los abandonó o que no está de su parte. Eso no es verdad. Dios sigue hablando. Unos días son diferentes. Unos días podemos estar más sensibles a la voz de Dios en algunos aspectos, otros días no. Algunos pasajes son más claros, otros no tanto en algunos sentidos, pero eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el esfuerzo. Sentarse, leer, orar, cantar un himno al Señor, reflexionar en lo que Dios está diciendo. Y algunos días serán magníficos, otros días no tanto, pero igual Dios sigue hablando y no significa que Dios, por esos días que no sentimos, que no estamos tan, no significa que Dios no nos ha abandonado. Entonces, Dios está siempre cercano y Dios siempre está hablando a nuestros corazones. Por eso, nuestras oraciones y nuestra lectura de las Escrituras deben ser frecuentes. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Dice el Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Hermosa oración, ¿cierto? Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Esa es una oración constante en nuestros tiempos de devocional. Señor, abre mis ojos cuando reflexiono en las Escrituras para ver las maravillas de lo que tú eres. Este devocional es ese momento en el día en que todo está detenido. Inclinamos nuestro corazón a las Escrituras y reflexionar en ellas. Ahora, si no sentimos nada, a la hora de tener un devocional, está bien, seguimos acercándonos con fe, sabiendo que Jesús ha abierto el camino al Padre por su sangre, por su obra expiatoria, y podemos estar ahí, ¿cierto? Cual sea que sea nuestro estado emocional, siempre Dios permanece en la verdad, y por Cristo Jesús podemos acercarnos al trono de la gracia. Dice Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Cualquiera hijo de Dios puede acercarse al Señor en oración y saber seguramente en sus promesas, claramente que Dios lo hay. Pero es que yo me acerco y no siento nada. No importa lo que usted sienta. Aquí lo importante es lo que Cristo hizo. Y Cristo nos rescató en la cruz del Calvario. A los que estamos en Él y hemos venido en arrepentimiento y fe, entonces quiere decir que por Cristo Jesús podemos acercarnos confiadamente, tranquilamente al trono de esa gracia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Dios está ahí, Cristo está ahí como intercesor. Entonces podemos acercarnos a Él confiadamente en el tiempo que queramos para hacer nuestra devoción. Y podemos hacerlo, y debemos hacerlo. Es menester que nos esforcemos en eso, escuchar la voz de Dios. Tantas luchas que tenemos diarias y a Dios es el que menos escuchamos, ¿no? Tantas luchas que tenemos, tantas voces que escuchamos de otras cosas para tratar de que nos hablen de diferentes cosas, que nos resuelvan los problemas de la vida, buscando soluciones en todo. Y el que menos escuchamos es en Dios, a Dios. Y es del que más decimos que creemos.
Entonces a veces uno dice que cree en Dios, que está en el Señor, que Cristo es lo principal, pero es el que menos escucha. Y la forma de escuchar al Señor, además de los ejercicios espirituales eclesiásticos, es en mi vida personal de oración, en mi vida personal de comunión con el Señor, en mi vida personal, donde tengo que estar ahí escuchando la voz de Dios, meditando las Escrituras, leyendo, orando, memorizando, reflexionando. Si algunos pueden o tienen las habilidades de escribir bastante, entonces sacando apuntes de lo que el Señor habla a los corazones para reflexionar en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios. Y a veces callando, cuando no entendemos ciertas cosas, porque puede pasar. Hay cosas que no entendemos y las entendemos más adelante seguramente, o cuando a medida que vamos creciendo en los estudios teológicos. No vamos a aprender todo en un minuto, o sea, ninguna persona, por más que haya estudiado teología o lo que ustedes quieran, sabe todo de todo, ¿sí? Yo a veces estoy haciendo mi devocional y hay textos, hay muchos textos que no puedo entender y me toca dejar ahí y reflexionar en lo que entiendo. Y después con el tiempo seguramente lo estudiaré para tener más claridad. Pero no se detengan en esas partes pensando, no, es que no lo entiendo y esto, y tratando y su mente entonces empieza a perder el norte en relación a la devoción con Dios, que es lo importante del devocional, ¿no? Que el devocional no es para preparar un estudio bíblico, por decirlo así, y sacar todas las argumentaciones teológicas. Es para escuchar un rato en la voz de Dios en paz, en paciencia y en reflexión. Padre de los cielos, gracias porque has sido misericordioso, Señor. Gracias porque tu bondad siempre se manifiesta en todo tiempo. Ayúdanos en este esfuerzo para aprender la importancia de dedicar un espacio al Señor, para crecer en esa gracia y en esa reflexión. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.